Sí, muy buenos días tengan, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto dominical alabando a Dios. Vamos a cantar himnos del himnario Canto de mi Espíritu. Sí, canciones de mi espíritu, disculpen, vamos a cantar. Sí, vamos a cantar el himno número 55, Señor de Amor. Himno número 55, Señor de Amor. Sí, otro himno vamos a cantar, himno número 65, Dios es muy grande. 65, Dios es muy grande. Vamos a cantar otro himno, himno número 114, No hay amigo como Cristo. Sí, 114, No hay amigo como Cristo. No hay
Sí, un himno más vamos a cantar, el himno número 72, Maravilloso Consejero. Sí, himno número 72, Maravilloso Consejero. Maravilloso consejero, el poderoso Dios, mi Padre eterno, el Rey de paz y el Rey de paz, mi Padre eterno, el poderoso Dios, maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Maravilloso consejero, maravilloso consejero, maravilloso, su nombre es Jesús. Sí, sí, hermanos, ¿no? Maravilloso es el amor de Dios que siempre nos está a nuestro lado, ¿no? Y nos está guiando paso a paso. Sí, y sí, hermanos, vamos a cantar otro himno, el himno número 23, Dulces Melodías Cantaré. Sí, himno número 23, Dulces Melodías Cantaré. Sí, el himno número 23, Dulces Melodías Cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, en esta mañana vamos a alabar hasta aquí. Muy buenos días con todos los hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia del Señor, ¿no? Estamos todos bien y hemos tenido una semana de mucha bendición. ¿Se conectaron a través de las plataformas? Hoy, ¿no? Esta semana todos los ministros de Bolivia estaban visitando aquí la Iglesia de La Paz
y juntos, ¿no? Escuchando la palabra, también teniendo reuniones, podíamos avanzar, sí, de verdad. Una semana de mucha bendición también. La anterior semana tuvimos seminario con el pastor Lim, ¿cierto? A través igual de las plataformas de Zoom. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a invitar al diácono Fortunato Yujra, quien va a orar por el culto dominical. Adelante, diácono. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Un día más, Señor, usted nos da su misericordia, Padre. Un día más, Señor, usted nos da su vida, Padre, para escuchar su palabra a través del siervo, a través de la iglesia, Señor. Todo este tiempo, Señor, usted nos dio esa libertad para expresarnos, para decir que no tenemos pecado. A través de su palabra podemos confirmar, Señor, pero estamos agradecidos, Padre. Este tiempo también, Señor, permítanos, Señor, escuchar su palabra a través del siervo. También, Señor, te agradezco los hermanos de la iglesia, Señor. Este domingo todos los hermanos podrían conectarse, Señor. Así podemos glorificar tu nombre y alabar. Como está escrito tu palabra, Señor. Mirad cuán bueno es habitar juntos en armonía los hermanos. Allí enviaré la bendición, dice el Señor. Satanás continuamente nos quiere separar de tu palabra. Nos quiere alejar a través de nuestro pensamiento. Pero usted tiene tanta misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir, a servir a su iglesia, Padre. También, Señor, te pido por los hermanos jóvenes que viven en la iglesia, los voluntarios, los seminaristas, cada uno de ellos, Señor, usted guarda sus corazones de ellos, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos, Señor, por todo. También, Señor, las iglesias que están en Bolivia, también, Señor, como en Santa Cruz, Cochabamba, Zeberalta, Caranavi, Cholumani, Sucre, Señor. Usted estableció esa iglesia, Señor, usted puede guiarlo a través de los siervos, Señor. Y los hermanos usted puede conectar hoy día también, Señor, y abrir sus corazones para escuchar su palabra. Gracias, Señor, te agradecemos, Señor, por todo esto, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, diácono. Vamos a continuar, ¿no?, con el culto. Vamos a pasar a la parte de los testimonios, sí, de verdad. Este tiempo, por la gracia de Dios, cada vez, ¿no? Generalmente cada cierto tiempo están llegando los voluntarios. Dios nos permite también, ¿no?, que los voluntarios puedan aprender. Y hace unos días atrás llegó también una voluntaria así. Ella es de Cochabamba, la vamos a invitar para que pueda testificar. Adelante, hermana. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, yo soy de la iglesia de Cochabamba. Mi nombre es Doris y Dios este tiempo me permite ser voluntaria aquí en La Paz. Y yo antes de ser voluntaria había terminado mi carrera en el mes de septiembre y agradezco a Dios porque durante toda mi carrera Dios siempre me ha estado ayudando, porque muchas veces yo veía la obra de Dios durante mi carrera. Si yo no hubiera dejado a Dios mi carrera, yo sí estaría estudiando.
Pero durante el tiempo que yo estudiaba en mi carrera, yo siempre reclamaba a Dios, ¿por qué me permites esta carrera que no me permite a veces ni ir a los cultos, ni ir a campamentos, ni seminarios así? Entonces yo siempre reclamaba a Dios así. Y yo pensaba, mi carrera no tiene mucho apoyo en la iglesia, así yo pensaba. Y durante todos los años que yo he estado estudiando, pensaba, Dios pueda mostrarme por qué me dejó permitir estudiar esta carrera así. Cuando comenzó la pandemia, los siervos de Dios se enfermaron. Y yo no sé si algunos jóvenes que terminan su carrera tienen el temor de poner en práctica todo lo que habían aprendido, porque yo lo tengo hasta ahora, ¿sí, no? Pero porque yo siempre tenía supervisión de alguien para realizar los procedimientos. Pero yo decía, Dios, por favor, permítame así. Entonces, que los primeros pacientes que atiendan no mueran en mis manos, así yo pensaba, así. Pero Dios me permitió a los pacientes más hermosos del mundo así, los siervos de Dios así. Yo pensaba, yo tenía miedo cada cosa que hacía con los siervos así, porque yo pensaba, son los siervos, no es por menospreciar a las demás personas, pero yo pensaba, ellos son los siervos de Dios así, ¿no? Y Dios me daba la gracia para poder atender a ellos, y yo agradecí a Dios que durante todo el tiempo que yo estudié podía ver que para eso me permitió estudiar así. Y durante el tiempo que yo he estado en Cochabamba, oraba a Dios para ser voluntaria así. Yo desde el mes de diciembre quería venir aquí a La Paz así, pero Dios no me permitía así. De repente en mi corazón me entraba, yo ya no voy a ser voluntaria así, ¿no? Mis padres mismos me exigen que trabaje, que ya tengo que ser independiente así. Pero yo oraba a Dios, por favor, permítame así. Yo siempre tenía el corazón de poder ser voluntaria. Aunque los siervos me decían, me empujaban a ir a otro país, pero no se pudo así, ¿no? Entonces yo oraba a Dios, por favor, aunque sea departamental, así yo pensaba. Y yo tengo una palabra que Dios me permitió durante todo el tiempo de mi carrera y aún para venir de voluntaria en libro de Números, capítulo 14, versículo 28. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces yo decía, Dios me va a llevar a La Paz así, ¿no? Dios me va a permitir así. Y aún siendo voluntario, yo sé que voy a pasar muchas cosas, pero yo solo quiero recibir la guía de la iglesia así. Y algo que evangelistas me decían, muy importante saber oír, botar mi pensamiento y aceptar así. Entonces, solo eso puedo ver aquí, ¿no? Dios me permite y ver qué es lo que Dios tiene para mi vida, ¿sí, no? Y yo agradezco a los hermanos, y aunque no me conocen, algunos me van a conocer. Yo soy muy extrovertida, pero yo agradezco a Dios por este tiempo que Dios me permite ser voluntaria y eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. También quiero invitar al hermano Froilán Poma, también que nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermano. En primer lugar, doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad para expresar mi corazón. Por primera vez estoy subiendo acá, 2012, febrero, primeros días llegué acá. La primera vez que voy a testificar.
después de 9 años. Quiero decirles una cosa, que el Señor es muy bueno, me soporta muchas cosas, me tiene mucha paciencia, me da gracia sobre gracia. Yo no lo merezco. Muchas veces me permite compartir la palabra, conozco a muchos pastores, me permitió visitar, hablar. Y yo también digo, ¿no?, de que yo trabajo en un taller en carpintería. Hago muebles, puertas. Saber, seminarista Reinaldo, Deimar también nos visitó, mucho polvo. Nosotros también igual somos polvo, ¿no? Entonces, siempre para salir del taller teníamos que entrar a la ducha. Pero Dios me permite vivir, puedo decir, no tanto para hacer puertas y muebles, sino que para predicar el Evangelio. Y le agradezco al Señor que me dé todavía, me permita hablar, predicar, compartir. Y espero que Dios me dé todavía vida para hablar eso más que todo, más que hacer muebles. Amén. Y gracias también por escucharme. Yo recibí mucha bendición. Al principio, cuando llegué en el año 2012, febrero, allá cerca, en Miraflores, Plaza Uyuni, creo, ahí estaba alquilado, el pastor Gregorio Lavado, ¿verdad? Él estaba. Llegué la primera vez, ahí quería testificar, en el primer día de culto. Quería testificar, hacían fila para testificar, pero yo estaba así sentado como ustedes, mi esposa estaba al lado de mí. ¿Quiénes quieren testificar?, decía, y venían, testificaban. Yo quería testificar. De la anterior iglesia que vine tuve muchos problemas con respecto a la palabra y sabía que tenía problemas hasta con pastores y quise levantarme, pero mi esposa ponía su mano sobre mi rodilla. No, ¿qué vas a hacer vos? ¿Quiénes quieren testificar?, decía el pastor Gregorio, y quise levantar, de nuevo su mano ponía sobre mi rodilla. No te muevas ahí, así más o menos. Tercera vez quise levantarme para testificar, nuevamente puso su mano sobre mi rodilla. No vas, ¿a qué cosa vas a ir a hablar? Así. Y yo no me levanté más. 9 años pasó. Solamente sabía qué quería decir. Pasar adelante y decir: el Señor es muy bueno, me tiene mucha paciencia, gracias, e ir a sentarme. Eso nada más quería decir. Pero no sé qué pensaría mi esposa, qué cosa va a hablar. Y doy gracias a Dios. Yo estoy acá en la iglesia desde esa fecha, desde febrero. Terminó el culto. En ese entonces era seminarista Israel, ¿verdad? Apenas terminó el culto, salí afuera, no quise hablar con hermanos, nada, así solito escuchar y salirme. Me encontró el seminarista: ¿qué eres vos, justo o pecador? Me dijo así, directo, sin anestesia, nada. Así nada más me preguntó. Yo le dije: soy justo. ¿Y dónde recibió la salvación? Así me habló: recibí la salvación con el hermano Wachmani. Y no sabía quién era Wachmani. Es un siervo de Dios que murió ya hace años en la cárcel, 20 años en la cárcel, chino, él. Muchos libros escribió en la cárcel. Y Dios me permita también tener muchos libros, y a través de él en la calle recibí la salvación con Romanos 5:19. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, Jesús, ¿verdad?, los muchos serán constituidos justos.
Gracias a ese pasaje en la calle, recibí en el año 2000, enero, y empecé a predicar y tuve muchos problemas en la iglesia Pentecostés Nacional, se llamaba. Hasta el año 2012, enero, estuve ahí predicando. Muchas veces trataron de expulsarme porque dice que estaba mal yo. Y mi esposa puede testificar, nunca tampoco pasó acá a testificar, creo que. Y hasta ella estaba en contra porque no podía entender que la salvación lo había hecho 100% Jesucristo. La salvación que tenía era un regalo de Jesucristo. Y con ese gozo predicaba, hablaba. Pero Dios también me permitió estar ahí, me guardó ahí para un día ya traerme a su familia. Nosotros somos familia de Cristo, no porque seamos mejores, porque Él le plació que nos hacemos parte de su familia. Y le agradezco mucho de eso, por formar de esa familia. Que el Señor haga su voluntad con nuestras vidas, hermanos. Amén. Y también me bendijo, ¿no?, que mi hijo Josué Israel permitiera entrar al seminario. Eso fue la que más me hizo que, digamos, comprometiera tal vez o asistiera acá. Porque a los 17 años entró al seminario, yo todavía asistía acá, apenas terminaba la reunión, saludos con los de adelante, atrás y listo, me salía y no quería hablar, no quería participar en sus reuniones. Como él fue al campamento mundial en Lima, Josué, Caleb y Urias participaron por un mes, estuvieron, y él llegó con otra mentalidad. Tuvo comunión con el pastor William, después decidió. Y un momento triste, ¿no? A veces me pongo recordando mal, ¿no? Cuando a los 17 años, saliendo bachiller del colegio, su pensamiento era: me voy a ir a la iglesia, voy a ir a vivir, voy a entrar al seminario. Así me entregó la llave, me estoy yendo, y me puse mal. Y como que yo me fui detrás de él. Él ya estaba en la iglesia, vivía en la iglesia, y yo un poquito más, como si me jalara a mí más. Y poco a poco me fui ya más conversando con hermanos, conociendo hermanos, como obligado porque mi hijo estaba ahí. ¿Me entienden? Al principio no. Yo agradezco a Dios. Cuando él tenía 1 año, él estaba muy mal, muy mal. Nunca ha ido al hospital, nunca fue tratado en el hospital. Un día enfermó cuando tenía 1 año y estaba en la sala, muy grave. Y oramos con mi esposa: si va a ser para tu obra, Señor, dámelo vida. Si va a ser para el mundo, llévatelo, Señor. Me acuerdo cuando se entró al seminario y le concedió la vida. Ahora está en la iglesia y yo simplemente lo deseo lo mejor, lo encomiendo en la palabra del Señor, le encomiendo al Señor, que el Señor haga su voluntad con su vida. Ahora también le permite dar ese paso de formar una familia, su matrimonio, el 12 de marzo. Y para mí es una sorpresa, ha sido. Yo hubiese querido que espere 2, 3 años más, 25 años, 26, por ahí, pero así yo digo lo que creo, ¿no?, en mi corazón. Muy precipitado, así dije esa palabra, le dije así. Pero el Señor sabe lo que hace, yo no puedo decir. Solamente quiero bendecir su vida, donde quiera que esté. Y yo sé que también ustedes le conocen, oran por los hermanos de la iglesia. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, pastora, hermanos, a todos ustedes. Dios los bendiga. Y yo también,
como padre de familia, bendigo a María Isabel Ncachi. Los encomiendo en las manos del Señor. Están invitados a la boda el 12 de marzo, la congregación, ¿sí? Ahí en el alto. ¿Y qué más puedo decir? Gracias por sus oraciones, gracias de antemano por su presencia. Otro día quisiera conversar, hablar, testificar. Ahora un poco estoy nervioso también. Sí. Y ruego que el Señor les dé esa gracia. Es otro tipo de vida la familia, ¿verdad? Que Dios le dé esa gracia a ella, a él también. Y donde quiera que esté, dice Dios, yo voy a estar hasta el fin del mundo con ustedes, ¿verdad? Gracias, hermanos, por escucharme. Dios los bendiga y que Dios haga su voluntad con la iglesia, con el pueblo de Israel. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. Por factor tiempo, ¿sí? La siguiente vamos a pasar a… ¿Sí quiere pasar, hermano? Por favor, está bien, corto, por favor. Bueno, buen día, hermano, buen día, pastor. Agradecer a Dios que ayer ha sido una gran bendición para mí, que me visitó el pastor y también los seminaristas que estaban en la casa, donde que hubo como una oración y un negocio que voy a tener más allá de las empanadas, y también vamos a probar próximamente acá todos, y eso me comprometo, ¿no? Y espero que ha sido muy grato, ¿no? Esa visita del pastor, de los seminarios. Igual también les invito a aquellos que me están escuchando, ¿no? Por el Zoom, y vamos a estar próximos con el material. Yo me comprometo, y gracias a Dios, y también pues seguiremos adelante. Nada más, como el tiempo nos queda corto, y bueno, ese sería mi agradecimiento, ¿no? Y gracias a todos. Sí, muchas gracias. Si no, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Esta mañana el grupo Canto de Esperanza ha preparado dos presentaciones, dos alabanzas, Decisión y Te doy gracias. Adelante, por favor. También, mientras el grupo va pasando, quiero pedir a los hermanos que están conectados en las plataformas de Zoom, activar las cámaras en el YouTube, en el Facebook, también en familia, quienes están participando del culto, también saludar a los hermanos que están conectados a través del Tupac Katari Jerusalén Radio. Entonces, vamos a dar una vez más, por favor, fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Hola, sí. Muy buenos días, hermanos. Realmente es un día maravilloso en el cual nos toca alabar a nuestro Creador. En esta mañana nos sentimos muy felices. Y hace rato escuché el testimonio del hermano Froilán. Yo tengo mi hijo, me llegó, su testimonio. Realmente, cuando uno decide seguir el camino del Evangelio, realmente es una decisión la mejor decisión de nuestra vida. Esta vida es pasajera, esta vida terrenal. La vida que nos espera es la verdadera vida con Cristo nuestro Señor. Entonces, hay que apoyar, Va a haber un matrimonio y el grupo Canto de Esperanza está con su iglesia y apoyaremos a sus hijos. Así es.
pero el amor de Dios permanecerá. Continuando con la siguiente alabanza, titula En el Monte Calvario. Muchos deben conocer, es una linda alabanza. En el monte
días prácticamente, 4 días, ¿no? Entonces, quiero presentarles el video resumen de ministros, ¿sí? Vamos a ver juntos, por favor. Adelante, Pastor Andrés. Sí, buenos días, hermanos, hermanas, todos. Sí, esta semana pasaron bien todos, hermanos. Sí, pasaron bien. Sí, nosotros también aquí con los ministros. Llegaron todos los ministros de Bolivia. Hasta mi persona, no somos 12, ¿no? Hasta nuestras esposas somos 24, harto, ¿no? Llegamos muchos. Según ese video ustedes han visto, que rápido decidimos, porque no hay más tiempo, ¿no? Porque este mes, luego en el mes de marzo,
todos los ministros de Bolivia van a realizar seminario bíblico en 12 iglesias, ¿sí? Donde hay ministro de iglesia rotando, van a realizar seminario bíblico. También fin de marzo también va a viajar a Los Ángeles, ¿sí? Porque en el mes de abril va a realizar, ¿no?, CLF también el culto de Pascua. Entonces han decidido la misión en Los Ángeles, luego terminando México, luego terminando Nueva York, 3 ciudades. Entonces ahí va a llegar el pastor Ospa. Entonces y hay un evento muy grande. Pues aquí los ministros también fin de marzo nosotros viajaremos a Los Ángeles para participar, apoyar. Luego algunos ministros de Bolivia también van a viajar a México, ¿sí?, apoyando México, y ahí distribuimos. Y por eso solo ese tiempo, ¿sí?, este mes tenemos tiempo y convocamos rápido una reunión urgente, ¿no?, reunión de los ministros. Entonces desde Santa Cruz, Palma Verde, Centro y Montero, luego hasta Pastor Daniel Toro, ¿no?, Iglesia Shaddai, Misión Buenas Nuevas. Luego también Sucre, también, ¿en qué ciudad hay más? Sucre, Ribera Alta, Cochabamba, también aquí Cochabamba, ¿no?, y La Paz, luego Caranavi, Chulumaní, luego Iglesia Generación de Fuego, ahí está, donde Pastor Marcelo administra, ¿no?, su Iglesia Generación de Fuego. Ahí está Israel Quime, ¿cierto?, en Quime. Y ahí por eso llegaron. Entonces llegando esta semana pasamos muy bien, como han visto ese video, testificamos y compartimos, escuchamos la palabra, no solamente físico, el cuerpo, ¿sí?, también nuestro espíritu, corazones también, escuchamos, alimentamos muy bien. Luego los diáconos también y querían, ¿no?, pasar juntos y un almuerzo, ahí comimos muy bien. Entonces la zona también, las zonas, aquí en La Paz tenemos 15 zonas, entonces con guía de 15 zonas todo organizamos. Cada día llegaron a la iglesia diferente menú, ¿sí? Entonces mirando menú y automáticamente abrimos nuestro corazón. Muy rico era. Entonces al ver, yo todos los días quería invitar a los ministros aquí en La Paz, ¿sí?, ahí y podemos disfrutar y comer. Y luego también fútbol, ¿no?, con los jóvenes jóvenes, ahí jugamos juntos, pasamos muy bien esta semana. Sí, ustedes también, ¿no?, y en la noche por Facebook, creo, ¿no?, participaron culto especial a través de los ministros de Bolivia y Pastor Andrés Huachani de la ciudad de Santa Cruz Centro. También el Pastor William de Santa Cruz y Palma Verde. También va a estar Rubén de Cochabamba. 3 noches, ¿no?, creo que todos participaron, escucharon. Estábamos muy felices. Ustedes también pasaron bien, ¿verdad? Sí, aunque no comieron aquí con nosotros, que los hermanos que viven en la iglesia, todo estaba muy feliz. Agradece mucho, ¿no?, 15 zonas que apoyaron y participaron juntos con mismo corazón. Entonces primero esta mañana vamos a ver, usted tiene la Biblia, primero de Samuel capítulo 17, primero de Samuel capítulo 17, de este versículo 55, voy a leer. Primero de Samuel capítulo 17, el versículo 55, desde ahí voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo es ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé.
Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Luego, y pasamos, ¿no? Saltamos, capítulo 18, el versículo 6. Saltando, ya desde capítulo 18, versículo 6. ¿Encontraron? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, y cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa David y tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Y por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1,000. Y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Hasta el versículo 16 hemos leído. Entonces, en el video mirando, personalmente también estoy muy agradecido. Dios y trabajando, ¿no?, grandemente aquí en Bolivia, y también abrió mucha puerta para llevar el evangelio, y por medio de nosotros. Es el evangelio en nuestro país, en el territorio de Bolivia. ¿Sí? ¿Quién va a llevar ese evangelio, hermanos? ¿Quién? ¿O entendieron? Ya, ¿quién va a llevar el evangelio? ¿Quién va a predicar en ese nuestro territorio el evangelio? Nosotros, ¿cierto? Los hermanos que recibieron la salvación primeramente, ¿verdad, no? Dios abrió la puerta grandemente aquí en Bolivia. Entonces Dios está buscando a quién voy a bendecir, a quién voy a levantar, a quién voy a usar para que lleve el evangelio todo territorio de Bolivia. Creo que no coreano, ¿cierto? Que coreano solo yo creo que por mi persona no puede ser, hermano. Dios quiere usar aquí levantando los hermanos y bolivianos. Entonces, a través de esta reunión de los ministros, nosotros coordinamos. Y como Dios está trabajando muy fuertemente, necesitamos más ministros, más seminaristas. Entonces también diferentes lugares donde no hay iglesia todavía, solo están los hermanos salvos. Entonces los hermanos piden, pastor, ¿cuándo va a enviar un siervo de Dios? Dice. ¿Cuándo va a enviar? 11 lugares está pidiendo, 11 lugares. ¿Cuántos lugares? Fuera de 12 iglesias, 11 lugares más está pidiendo. ¿Ustedes sabían esto?
no sabe, no solo sabe su casa, su negocio, ¿no? Tal vez eso sabe muy bien su ruta, ¿cierto? Debe tener interés, hermano, de la iglesia. Iglesia, cómo está avanzando, cómo Dios está trabajando. La iglesia, cómo es, qué evento, qué hace. Así ustedes avanzando, acompañando con la iglesia, juntamente. Escuché una prédica de un pastor, un misionero. Entonces, visitando a Corea, ese tiempo, ahora qué mes será, ahora febrero, ¿cierto? Aquí y Bolivia es verano, pero Corea es contrario, ¿cierto? Todo contrario. Aquí, botoncito, ¿cómo enciende la luz? Por ejemplo, ahí nosotros presiona derecha, Corea es izquierda, enciende. Y al revés, todo al revés, era muy raro, ¿cierto? También la estación también al revés. Aquí es verano, Corea es invierno. Entonces mi hermano, mi cuñada envía foto, llena de nieve, nevando fuerte. Entonces los hermanos pelean con nieve. ¿Cómo pelea, sabe? Así, juntando nieve, ¿cierto? Y golpea. Aunque fue golpeado muy feliz, ¿cierto? Porque no, ese nieve era nieve, ¿cierto? Pero algunos malos, dentro de nieve mete piedras. Y entonces, sí, me recuerdo cuando era niño, así jugamos. Entonces, y Corea es ahora invierno, ¿sí? Muy diferente. Entonces, Corea hace olímpico, ¿sí? ¿Han escuchado juego olímpico? En Corea también, ¿sí? De deporte que hace en la estación de invierno con la nieve, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese en el hielo, encima del hielo ahí? Esquí, con nieve, esquí, también, esquiar, ¿no? Esa palabra no aprendí bien, ¿sí? Mejor si aquí en Bolivia hay y haciendo, ¿no? Va a aprender más rápido. Esquiar, ¿no? Esquiar. Eso, también, ¿qué es? Era adentro, está con el lado, ahí arriba, corre. Patineta sobre hielo. Patinaje, ¿sí? Patinaje. ¿Entendieron, no? Ese tipo de juego hace en la estación de invierno. Entonces un pastor y predicaba, escuché. Ese patinaje sobre hielo, coreano es número 1 del mundo. Todo gana, ¿sí? Medalla de oro. Coreano todo gana. Muy fuerte esa parte, coreanos. ¿Ustedes también han visto en la televisión ese juego? Patinaje, ¿cierto? Sobre hielo. ¿Cómo así corre rápido? Increíble, ¿cierto? Nosotros ni siquiera puede parar, ¿sí? Y todo se cae, ¿sí? Así mi pierna, aunque mi pierna no es mi pierna, como quiera, resbala, ¿cierto? Todo lado. Pero ellos, ¿cómo así corre? Muy bien. Entonces hay ese juego, patinaje sobre hielo. Los coreanos número 1 del mundo, todo gana medalla de oro. Entonces ese pastor predicaba sobre, justo mirando tele, salió ese deporte, patinaje sobre hielo. Ahí ganó un coreano, muy famoso, ganó. Luego, segundo lugar, medalla de plata, ¿cierto? Medalla plata, y también ganó una persona. Luego, tercer lugar, oro de bronce, ¿cierto? Entonces, segundo lugar, ese deportista, ese juego, esta persona, y despicó, ¿sí? Justo ese pastor miró tele. Entonces, ese coreano muy famoso, muy conocido, todo sabía, va a ganar. Entonces, segundo lugar, y sacó medalla y plata. Entonces, él te explicaba, ¿cómo te explicaba? Él antes de hacer ese juego, él pensó y planeó, ¿sí? Porque ese segundo lugar que ganó no conoce bien la persona, tampoco juega bien. Entonces él pensó, para ganar, por lo menos para tener medalla, ¿qué voy a hacer? Porque mi capacidad muy bajo era, no alcanza. Pero escuchando ese coreano, y juega muy bien,
Entonces su plan, ¿qué era? Solo detrás de él nomás voy a seguir. Él nomás voy a seguir. Mientras siguiendo él, algo va a ganar, ¿cierto? Él pensaba. Entonces él decidió, no importa otro, solo el coreanito nomás voy a seguir, su cola nomás voy a seguir. Mientras su cola nomás siguiendo, creo que va a ganar. Él gana primer lugar, por lo menos segundo lugar voy a ganar. Él pensaba, es sus planes. Luego empezó y corriendo, qué raro ese coreano, último lugar. Sí, porque mucha vuelta, ¿cierto? ¿No? Tiene que dar mucha vuelta. Entonces en el principio ese coreano, último lugar era, ¿sí? Ahí despacito corriendo. Entonces ese señor, ¿sí? Detrás de coreano, cola nomás mirando, siguiendo, y surgía pensamiento. Él es ahora último, yo más último, tal vez va a perder. Surgía mucho pensamiento. No, ese pensamiento no es real, dice. Él es número uno, haga muy bien, solo su cola nomás voy a seguir, algo va a ganar. Luego siguió. De repente ese coreano corrió rápido. Luego llegó primer lugar. De ese primer lugar llegando, él también su cola mirando. De repente el coreano corrió rápido. Mirando, él también corrió rápido. Él llegó segundo lugar. Luego desde ahí, hasta última vuelta, el coreano mantenía primer lugar. Entonces, segundo lugar ese señor, y automáticamente ganó. ¿Cuántos lugares? Segundo lugar. Sí, nadie conocía a ese señor que iba a ganar segundo lugar. ¿Sí? Pero ¿cómo te explicaba? ¿Sí? Su plan, ¿qué era? Seguir su cola. Sí, él surgía mucho pensamiento también. Mucho pensamiento surgía. Cuando estaba último lugar, creo que va a perder. Así último lugar, yo más peor atrás de él, entonces nada va a ganar. Pero de repente, ya dando vuelta, de repente él corrió y llegó primer lugar. Entonces él también surgía otra vez, que todavía falta muchas vueltas, va a cansar, era así, primer lugar corriendo, va a cansar o algo va a perder, surgía su pensamiento. Pero según su plan, ¿qué es? No importa, solo él lo más, cola de él, siguiendo, algo va a ganar. Ahí él ganó segundo lugar, oro y plata, era plata. Ahí escuchando, porque eso hablamos de repente. Así a los hermanos también, siguiendo, ¿a quién? Cola de la iglesia, ¿cierto? Cola de la iglesia siempre avanza, iglesia siempre cambia, avanza, nunca fracasó hasta ahora, iglesia. Sí, los hermanos también con la iglesia, con ese evangelio, cola del evangelio nomás sigue. ¿Dónde está llevando ese evangelio? Iglesia, ¿qué está haciendo? Luego ahí ustedes miran su cola, luego siguiendo, algo va a ganar, ¿cierto, hermanos? ¿Puede entender? Sí o sí va a ganar. Escuchando ese testimonio del pastor, sí, es cierto, sí, yo podía quedar era en mi corazón. Entonces en la iglesia esta semana hemos pasado la reunión de ministros. Personalmente también estaba muy contento, agradecido. Como hablamos, y 11 lugares necesitan, está pidiendo que mande siervo de Dios. Entonces en la reunión de los ministros coordinamos, planeamos para unirnos, ¿cierto? Este año queremos trabajar fuertemente. Como el año pasado nosotros hemos visto, ¿cierto? Régimen penitenciario. Por ese trabajo régimen penitenciario y viajamos todo territorio de Bolivia, todo era. 9 departamentos tenemos Bolivia. ¿Ustedes ya conocieron todo? ¿No conocieron? Parece no es boliviano. Sí, yo visité todo territorio, hasta provincias, ¿sí? Hasta provincias, pueblos y pequeños, que donde necesita el evangelio, entonces llamando nosotros y viajamos, conocimos. Y especialmente ese trabajo régimen penitenciario y abrió más, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestras vistas. Ahí visitando
cada diferente departamentos, nosotros entramos, predicamos el Evangelio. Entonces, trabajo de régimen penitenciario. Este año, entonces el año pasado por coronavirus no entramos, no trabajamos muy fuerte, porque ya está cerrado por coronavirus, ¿cierto? Dentro de la cárcel, y no podía ingresar. También podía reunirse los privados de libertad, que porque contagia muy fuerte, no avanza mucho. Pero este año mirando ya el contagio de COVID está bajando, ¿cierto? Está normalizando. Todo el mundo ahora está, mismas situaciones, están mejorando, ¿sí? Normalizando, como también considera como un resfriado ese coronavirus. Por eso está normalizando. Este año Corea, en el mes de julio, también decidió realizar el campamento mundial presencial. Ya decidió por la fe. Entonces estamos preparando también los ministros, misioneros, escuchando, ya qué bien, ¿no? Qué cosa que viene, hermanos. Sí, nosotros aprovecharemos viajar, ¿cierto?, a Corea, sí, participar del campamento mundial, porque presencial ya confirmó. Entonces, este año el régimen penitenciario va a abrir, ¿no?, va a ingresar. Entonces, muchos trabajos. Imagínense 9 departamentos, cada departamento, si las cárceles tienen uno nomás, no, 2, 3, 4, varios. Aquí La Paz nomás 6 lugares, ¿no? Cochabamba es 7, 8 lugares. Santa Cruz también muchos. Cuando visitando a Santa Cruz, dando conferencia de teología, hay un funcionario de régimen penitenciario Santa Cruz, pidió, yo quiero abrir, dice, abrir, ¿cómo se llama esa ciudad? Frontera de Brasil, de Santa Cruz. No, Desaguadero es La Paz aquí. Sí, frontera de Brasil, de Santa Cruz. Puerto Suárez, ¿eh? ¿Conoce Puerto Suárez? Ese funcionario dice, quiero llevar a usted, dice, abrir, ya ahí también hay régimen penitenciario. Entonces hablamos con Pastor William. Entonces viaje rápido, Puerto Suárez, abre ahí, ¿sí? Ahí alcalde de Puerto Suárez también quiere donar un terreno, ahí ya fundamos iglesia. Entonces hay con mucha esperanza. Este año nosotros tenemos, ¿no?, esa esperanza, sí, llevar esa teología, también educación del intelecto dentro de la cárcel. Todos van a cambiar, ¿sí? ¿Pueden creer esto, hermanos? Sí, todos van a cambiar. Sí, Evangelio Rodrigo, que está en Sucre, sí, me explicaba, uno de ex privado de libertad salió, ¿sí? Luego afuera también, continuamente pregunta, llama, Entonces ahí ellos quieren escuchar el Evangelio más, luego ellos quieren llevar ese Evangelio a su familia. Entonces a través de ese trabajo muchos abrió. Luego también dentro de la cárcel tiene bastantes iglesias, pastores, ahí conocemos. Entonces queremos hacer convenios, lunes va a hacer convenios. Entonces hay diferentes iglesias, pastores, hace convenio, ya Dios más abriendo. Entonces hay mucho trabajo, ¿verdad, no, hermanos? Necesita muchos hermanos llevar, entrar, ¿no?, adentro y predicar teología. Luego, y mundo del corazón. Luego un día llamó Pastor Kim Gi-sung, llamando, hermano Andrés, ¿cómo está el régimen penitenciario? Nosotros ordenamos, y PPT, bonito, ordenamos. Eso subí, entonces pastor le gustó. Este año, hermano Andrés, este año vamos a hacer ceremonia de graduación. Así, ¿verdad? ¿No? Este año, 9 departamentos visitando, vamos a hacer ceremonia de graduaciones. Luego levantamos pastores entre los privados de libertad. Ellos desean, recibieron la salvación, levantamos. ¿Qué levantamos? Pastores. Todos van a ser pastores. Amén, hermanos. Imagínense ellos siendo pastor luego en la cárcel, iglesia a iglesia. ¿Sí? Entonces los que ingresan, ellos pueden aprender, escuchar la palabra. No es cárcel, ya iglesia a iglesia.
pastor, su visión, pastor Kim, ¿no? Su visión, ¿qué es? Si dentro de la cárcel, y hacer iglesia, ¿cierto? Predicando, ahí la gente recibiendo la salvación va a cambiar. Entonces, según esa esperanza, este año estamos preparando ceremonia de graduación, invitando sus familias, sus hijos, parientes. Imagínense dentro de la cárcel realizando ceremonia de graduación, ¿sí? Uniforme de graduaciones, y de gorra de cuadrado, ¿cierto? Ah, mi papá recibió certificado, o también siendo pastor, entonces sus familias también van a gustar, sí o sí. Entonces, pastor, estamos coordinando realizar esa ceremonia de graduación. Luego también, ¿qué trabajo más? Jerusalén Radio, ¿verdad, no? Sí, Jerusalén Radio, por satélite, Tupacatari, transmitiendo. Todavía no hemos visto mucho resultado, porque necesita, ¿no? Ese tiempo, la gente poco a poco. Como dice lluvia, ese delgadito se cae. Llovizna. Sí, llovizna, sí. Aunque no es mucha agua, pero poco a poco, caminando poco a poco se moja, ¿cierto? Después todo el cuerpo se moja. Sí, misma manera, poco a poco esa transmisión, ese efecto tiene. Pero pasando el tiempo, grandes efectos. A través de Jerusalén Radio y Tupacatari. Luego también, este año enero contratamos Cristo TV, un canal, ¿cierto? Y religiosos. Entonces eso también grande, todo 9 departamentos, todo cubre. Creo que ustedes han escuchado Canal 27, ahí escucha, ¿cierto? Otras ciudades no hay Canal 27, TV Cable, Entel, Tigo, como sea, varios TV Cable. Y también Facebook, página web, Jerusalén Radio conectamos nosotros. Jerusalén Radio, satélite, conectamos. Por eso canal también tiene, satelital, canal satelital. Ahí también puede ver los miércoles, 7 de la noche, Estudio San Juan Pastor Ospa. 7:30. Luego los sábados, repite, capítulo 1, miércoles, luego sábados, repite. Porque la gente no han visto, por eso los sábados, 6 de la tarde, repite, puede ver. ¿Sí? ¿Está anotando bien, hermanos? ¿Todo puede recordar? Por eso, hermanos, sus vidas así están. Escucha y sale y se va. Ah, pastor, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? No ha escuchado Canal 28, dijo. Así ya entre hermano habla, era. Canal 28, y luego ya anota. Luego ya, familia, papá, Canal 28, ya mírense bien, ¿cierto? Miércoles 8 de la noche, así ya. Toda información equivocada. Luego ya reclama, usted dice que miércoles 8 de la noche, yo toda la noche miraba, si no apareció pastor o su papá. Así habla, conversa entre hermanos, ¿cierto, no? Sí, eso debe escuchar bien, anotándose, muy importante. ¿Ya todos escucharon bien? A este año nosotros queremos más, ¿no? Queremos llevar el evangelio. Estaba muy feliz, contento los ministros escuchando cómo coordinamos. Y luego también en la noche, ¿no? Especialmente los seminaristas cantaron. ¿Qué cantaron ustedes? ¿Miraron por Facebook? A capella, ¿cantaron bien? Debe practicar por eso los seminaristas. Yo de vez en cuando llevo los seminaristas donde yo visito hermanos a algunos lugares. Al subir al H1 mi auto, ellos ya está planeado. Voy a descansar bien. Pastor manejando mientras yo voy a dormir, descansar. Todos los seminaristas así piensan, así. Por eso ya nosotros pensamos, ¿cierto? Cada evento, ¿sí? Los seminaristas van a presentar a capella, aprendiendo. Entonces, donde sea, en el auto, donde está, en el baño, tiene que practicar, ¿cierto, hermano? Ahí va a aprender. Si en verdad muchos no piensan, ¿sí? Los seminaristas, pastor, ¿por qué
me quiere llevar. ¿Por qué pastor me quiere llevar? Porque yo tengo mucho tiempo, por eso llevando, pastor. Ya, pastor, llevando debe pensar, preguntando, ¿a dónde va a ir? ¿Qué voy a hacer? Ya debe preguntar, ya vamos seminarista, amén. Luego, después, ¿qué hace? Espera. Pastor sube al auto, y sube. Ya luego, ya yo manejando, ¿qué hace? Aquí pone audífono, no sé qué está escuchando, no sé muy bien. Después un rato escuchando, así a boca abierta, la mayoría, todo muerto era. Espejo tiene, ¿cierto? Auto mirando atrás, todo muerto, todo así muerto, todo ya muerto. Muchas veces hablamos seminaristas, pero muy raro era, no entra la palabra, no entra. Si entra, ya comida también, comida era, hamburguesa, pizza, comida. Comida también entra al cuerpo, ¿cierto? Metiendo al boca, mastica con saliva, mezclando, entra a nuestro estómago, luego digiriendo, y alimenta el cuerpo, ya tiene fuerza, ¿cierto? Ya no es igual, era antes de comer, después de comer, no es igual, diferente. Se siente feliz porque satisfecho era. Igual es, ya la palabra entrando, ¿cómo puede ser igual era? Igual que antes, totalmente ya diferentes. Pero sigue escuchando, muy raro es muy raro. Escucha y sale, ¿verdad, no? También bota la palabra. Entonces pensando poco, pastor, ¿por qué lleva? Pastor, pregunta, ¿a dónde va a ir, pastor? ¿Por qué? ¿Usted conoce ese lugar? No. Entonces ya seminarios antes ya todo preguntando, pastor va a ir así, ¿dónde es? Río Seco, tal casa, tal hermano. Entonces llamando hermano me va a enviar ubicaciones, pastor no sabe muy bien todavía. Entonces ahí ya luego preparando, pastor aquí yo preparé tal ruta. Luego ya junto, con mismo corazón, pero muy diferente era, muy diferente. Yo solo, si manejando, perdí camino. GPS me lleva de repente a un lugar, otro lado. Con mi esposa, si no sé muy bien ese lugar, con GPS, ¿no? Google Mapa. Entonces alto es reunión zonal. Entonces tengo que ir, pero el GPS luego yendo, esa máquina me lleva a otro lado, era otro lado. Así era camino así inclinado, así, punto de caerse, ¿sí? Como volcar ese auto. Me da miedo era. Y tampoco ese bien pendiente no sube H1, ¿verdad? Y se para. Dando vueltas y finalmente reunión zonal 7:30 empieza, ¿cierto? Entonces llegaba, era 10 de la noche. Y busca 10 de la noche o 9:30, ¿sí? Pero gracias a Dios los hermanos hasta esperando. Solo alabanza, himnos, cantando, hasta que, sí, espera, me da mucha vergüenza, ¿verdad? Porque perdimos, GPS me lleva a otro lado, tampoco conozco ruta. Entonces yo llevo a seminaristas que me ayuden, ¿cierto? Pero no piensa, al subir al auto, qué feliz. Pastor, ¿qué hace yo? Sudando. ¿Qué será? ¿Dónde será aquí? ¿Dónde será? Mirando el espejo, ya él descansa, tranquilo, me parece angelito es. Ese angelito no se preocupa nada si ya duerme. Hay muy chistoso, ¿verdad, no? Ya muy importante, sí, saber, con mismo corazón andando. Más felices. Hay equipo también, grupo canto de esperanza. Toda la noche, ¿no? Nos han dado, ¿no? Mucha alegría a través de las canciones. Equipo, ¿sí? Equipo, unión, es más importante. Tener el mismo corazón. Ahí puede ver el efecto más fuerte. Si hay los futbolistas, 11 futbolistas, entonces juegan muy bien, ¿sí? Algunos futbolistas juegan muy bien, pero sabe, si el director de equipo de fútbol elige a futbolista, 11 futbolistas. ¿A quién elige, sabe, hermanos, ustedes? Ese director. ¿A usted no sabe fútbol? Primera vez está escuchando, ¿qué es fútbol? ¿Comida es? Ya, ¿fútbol qué es? Aquí ya el director elige a 11 futbolistas, ¿cierto?
ese director, ¿a quién elige, sabe? Uno que juega muy bien, patea fuerte bien, ellos elige. No. ¿Quién elige, sabe? No, el que escucha de mí, mi guía. El director, ¿por qué director? Director sabe entrenar, ¿cierto? Director sabe cómo puede meter al gol. Director cómo sabe cómo puede vencer, ganar contra otro equipo. Director, por eso director era, ¿cierto, hermanos? Por eso ya director elige su brazo derecha, su brazo izquierda, su pierna, ¿sí? Cuando ya da un orden, hace lo que quiere, como da orden, ¿cierto? Pero ya algún futbolista, yo hago muy bien, ¿sí? El director no conoce a mí, él me menosprecia, él no quiere recibir. Luego él como quiera en la cancha, él hace, corre, solo, patea fuerte. Aunque mete al gol, director no le gusta, porque por él, ¿sí? Destruye ese equipo, se arruina ese equipo. Por eso ya director, ¿quién elige? ¿Quién? Uno que escucha. Mientras escucha, él va a ser, ¿qué va a ser? Mejor futbolista. Mejor futbolista. Porque el director sabe cómo puede meter al gol. El director sabe en qué manera puede ganar contra otro equipo. Por eso el director muy importante. En Corea también cada año, ¿sí? Compra y trae director de otros países. Su sueldo increíble su sueldo. Luego equipo de Corea cuando ya pierde cambia también director. ¿Por qué cambia? Él no guía bien, no entrena bien. Corea busca luego mejor director de otros países y trae, pagando poco dinero, mucho, demasiado Se sorprende, ¿sí? Hablando sus sueldos. Mucho dinero luego trae a Corea el director, ¿sí? ¿Verdad? Porque el director sabe muy bien cómo puede meter al gol, ¿cierto? Por eso mientras los futbolistas escuchando la guía del director, ese equipo va a ser mejor equipo, mejor equipo. Amén, hermanos. Amén. En la iglesia también no necesario bienes espirituales. En la iglesia también no necesario que un hermano que sepa bien, claro, sabiendo, tiene la fe muy buena Pero en la iglesia también Dios más quiere. ¿A quién más quiere? ¿Cómo sabía esto? ¿Sí? ¿Y cómo sabe esto? Muy difícil esto. Y a Dios también le gusta. ¿A quién? Escucha, elige él, luego levanta, luego Dios usa este hermano, luego toda la necesidad. ¿Quién cubre? Dios cubre, Dios cubre. Tal vez en la iglesia, hermanos, piensan, yo no soy buen hermano, recién yo recibí la salvación. Mirando otro hermano, años ya está en la iglesia, pero recién, soy frágil, soy ignorante. Yo veo a ese hermano a universitarios, licenciaturas. Tal vez estas cosas ayudan, pero no tanto en la iglesia. En la iglesia, ¿quién más importante? Dios elige a qué hermano. ¿A quién? Sí, uno que recibe de Dios. Dios necesita ese hermano que escucha mi guía, mi palabra. A través de ello Dios trabaja fuertemente toda la necesidad, protegiendo su salud, dando toda la necesidad. Dios usa, pero rara vez, de vez en cuando, algunos hermanos confían en sí mismos. Yo sé, yo hago bien, yo hace tiempo recibí la salvación, yo sé esta palabra, sí, yo todo conozco. Luego, ¿qué hace? En vez de escuchar, recibir la guía de Dios, ¿qué hace? Confía. Luego hace su vida propias. Dios no puede trabajar en esta persona, ¿cierto? ¿No? Ya pueden entender, hermanos. Esta mañana nosotros hemos leído primero de Samuel, capítulo 17, 18. Aquí sale el rey Saúl en Israel. Luego, muchacho, un joven, David. A través de dos personas, Dios quiere, ¿sí?, compartir, enseñar en esta mañana hacia nosotros. Ese libro, esa historia, no solamente el rey Saúl que fracasó y murió.
Luego Dios bendijo ese muchacho rey David, ¿cierto? No solamente, ¿sí?, rey Saúl y muchacho David nomás está hablando. A través de dos personas, igualito, nuestra vida también, Dios quiere enseñar. Alguien toma ese camino como rey Saúl. Alguien también lleva esa vida, muchacho, joven David, totalmente ya diferente, ¿no? Dos vidas. Aunque son elegidos de Dios, Dios se levantó, era, y dos hombres, pero su final de la vida muy diferentes. Si la vida de rey Saúl terminó miserablemente, un día murió su familia, todos murieron. Luego fue cortado su cabeza y clavado en la pared, su cuerpo miserablemente terminó. Pero muchacho David, su vida muy diferente. Aún él era ignorante, era pastor de los ganados. Pero rey David, Dios se levantó, Dios bendijo de gran manera. Entonces esta mañana, ¿sí?, a través de palabra, nosotros podemos aprender, ¿cierto?, y escuchar. Como hablamos cada año, los meses julios, realizan campamento mundial en Corea. Entonces, al principio, realizando campamento mundial en Corea nomás hicimos. Entonces hay muchos hermanos y jóvenes participando. Hemos visto que Dios le gustó mucho ese evento. Bastante personas participando, jóvenes. Ahí pastor predicando la palabra de Dios. En el principio no le gustaron. ¿Por qué? Si predica la palabra, no me gusta, no soy de religioso, no soy de la iglesia. Solo yo quiero participar en juventudes, eventos. No le gustaron. Pero escuchando poco a poco la palabra entraron. Entrando esa palabra cambiaron, ¿sí?, los jóvenes que tenían diferentes problemas, situación. De ahí, ¿sí?, ese evento creció. Luego también invitó de otros países. Entonces de todo el mundo ya llegaron, ¿sí?, a Corea. ¿Sí? Unos 3,000 jóvenes llegaron. De más de 50 países llegaron. Muchos, ¿verdad? ¿No? Entonces este mes julio de cada año en Corea es verano, era verano. Verano. Entonces, ¿qué quiere decir? También vacaciones. De todo el mundo también viene. Buen lugar, turísticos. Difícil era agarrar hoteles. Imagínense 3,000 jóvenes. ¿En dónde va a dormir? ¿En la calle? No se puede, ¿cierto? Entonces ahí hoteles agarraron. Difíciles, pero Dios ayudó. Comida también para 13,000 jóvenes. También ya llevar a otra ciudad y otra ciudad. 50 buses, flotas, 50 flotas. Imagínense, una línea, solo buses de Ayvayev, ¿cierto? Llevando muchos. Entonces ahí y preparando ese evento participaron muchos. Entonces ya no solamente jóvenes, también pastor pensaba, ahí vamos a invitar a los ministros de educación, los ministros de juventudes de diferentes países, mirando jóvenes cómo cambia ahora. Entonces los ministros, siendo miembros de Ayvayev, luego va a apoyar a nuestra fundación. Con ese corazón pastor comenzó a invitar los ministros de diferentes países. No solamente ministros, luego también, como hablamos, ¿no?, director del régimen penitenciario, comandante general de la policía. Luego también los pastores. Por eso cuando ya realiza en Corea, en el mes de julio, campamento mundial, ya jóvenes, 3,000 jóvenes, más de 50 países. No solamente jóvenes, ¿quién más participa? ¿Quién? Ministros, ¿no? Unos 20 ministros de educaciones, ministros de juventudes y participan. Luego también directores de régimen penitenciario, comandante general de policía, son autoridades. También vienen senadores, diputados, también juntos participan, son autoridades. Porque mirando ese efecto, cómo cambia jóvenes, creo que ellos también sí o sí va a ayudar a nuestra fundación. En su país va a abrir más grandemente el evangelio. Con ese corazón de siervo comenzó a invitar. Luego también área de CLF, pastores, presidentes de diferentes asociaciones, diferentes iglesias, pastores importantes, y ya invitamos. Entonces unos 800 pastores,
1000 pastores, fuera de evento de jóvenes. Ya, entonces, ¿cuántos ya personas más o menos se mueve ese evento campamento mundial? ¿4,000? Ya más de 4,000, más. Sí, mucho, ¿verdad? ¿No? Entonces ya jóvenes pueden hospedar a los hoteles, ¿sí? Más económico, buscando. Se puede abrir la ventana, ¿sí? Ahí, sí, atrás, ventana puede abrir. Sí, entonces, pero ya los ministros, las autoridades, ¿sí? Cualquier hotel ya puede hospedar, hermanos. Ya no se puede, ¿cierto? Porque son autoridades muy importantes. Entonces, Corea, durante ese evento, las autoridades también muy ocupados. Su agenda es muy apretada, era. Reuniones, también tiene que ya visitar diferentes lugares, por eso no puede sacar su tiempo mucho, máximo 3 días o 4 días. Pero ya viaje desde cada país hasta Corea también consume, ¿no? Se agarra mucho tiempo. Y de vuelta entonces 1 o 2 días o 3 días a algún país. Entonces no puede quedarse en Corea, máximo 3 días o 4 días, máximo. Durante ese tiempo necesita hospedar los ministros, autoridades. ¿Cuánto cuesta era? Imagínense, 20 ministros, unos 20 directores del régimen penitenciario, diputados, todos. ¿Hotel cuánto costará? 5 estrellas. Dice. Muy caro, ¿verdad? ¿No? Muy caro. También por la fe. En caso de autoridades, IYF apoyaba pasajes, su vuelo y revueltas. ¿Sí? Entonces todos los países por la fe, golpeando la puerta, abrió. Algún país hasta presidentes, ministros. Luego ahí enviaron y participaron en ese campamento y mundial. Entonces ahí nosotros, y considerando los ministros, autoridades, necesita hospedar. Pero sacando presupuesto era miles de dólares. Solamente presupuesto, miles de dólares. Entonces también, claro, por la fe podemos hacer, ¿cierto? Pero el pastor pensó, eso ¿cómo hacemos? Los ministros vienen cuando viaja a otro país. Sí, ese país prepara un hotel, 5 estrellas, son autoridades. Muy importante, comida de lujo es. Pero solamente las autoridades vienen, visita algún país, solamente reuniones, trabajo, hotel, reunión, luego poquito de paseo, ¿no? De la ciudad. Eso nada más, ¿cierto, no? Por eso el pastor pensó, mostramos. ¿Qué mostramos? ¿Sí? Que conozca cultura coreana. ¿Sí? Entonces, conociendo cultura coreana, ¿sí? Entre una familia, en la casa de una familia, así junto vive, ¿cierto? Durmiendo, comiendo. Luego ahí, conociendo los coreanos, cómo vive, qué come, ¿cierto? Conociendo. Luego, los hermanos de la iglesia preparando muy bien su casa como hotel. También puede economizar, ¿cierto? Eso ya pensaron por la fe. Luego hospedaron a la casa de los hermanos. Luego en la iglesia, en el culto, y preguntó, entre los hermanos queremos nosotros esta vez como unos 100 ministros y autoridades de diferentes países llegan, como director de policía, comandante de policía, ministro de juventud del tal país, tiene lista. Entre los hermanos, ¿quién quiere invitar a su casa? Sí, entonces los hermanos, escuchando, no levantó la mano. Porque primeramente mirando mi casa, cama fea, baño huele feo. ¿Sí? ¿Cómo voy a recibir esa autoridad? Entonces algunos hermanos que tenía buena condición, como un hermano gerente general de una empresa, un hermano como doctor. Entonces ellos por lo menos tienen cierta, ¿no? capacidad. Entonces ellos nomás levantaron, yo quiero llevar mi casa. Entonces primeramente los hermanos que tenían capacidad llevaron a su casa. El resto, IYF, y hospedaron hoteles. Pero ¿qué pasó? Cuando las autoridades hospedaron en la casa de algunos hermanos, ellos cambiaron. En el principio pensaba, ¿cómo en la casa de una persona así puede hospedar a mí? Hotel mejor, ¿cierto? Así pensaba.
Pero los hermanos cuando invitó, entonces los hermanos tenían capacidad, echaron todo el corazón, comida, rica comida prepararon. Luego también en la noche, sacando de la casa, llevaron. ¿A dónde llevaron? Restaurantes, comida típica coreana, mercados. Entonces llevando esas autoridades como fuera común, no esas autoridades. En la noche llevaban, ¿sí? Estaba muy feliz, era feliz. Luego también los hermanos prepararon regalos. Entonces todo eso recibiendo las autoridades, enamoraron. Esta casa mi casa, dice, esta casa mi casa. Siguiente año otra vez voy a venir a Corea. Aquí me hospeda, aquí. Otro lugar no, aquí mejor, dice, aquí mi casa me parece. Hotel muy serio, ¿cierto? Bien cerrado, aunque muy agradable, ¿no? Muy cómodo. Pero no puede comparar como casa de un hermano. Echaron todo el corazón. Como comida también, banquete, todo. Comida es. Aquí cuánta comida, almuerzo, pollo, verduras, luego picante, ¿no? Sí, así, yahua dice, ¿no? Sí, hay como 4 o 5. Corea es una mesa largo. 100 clases, 50 clases, diferente comida. Ni siquiera puede llegar ese plato, ¿sí? No toca nada, porque muchos. Entonces hermanos echaban, ofrendando, gastando dinero, regalo, llevaba shopping center, ¿qué necesita? Comprando regalo, autoridades, estaba muy feliz. Luego además, hermanos mismos, en la noche ¿qué hace? Señor ministro, ¿sí? Usted sabe cómo va a recibir la bendición de Dios. Eso yo voy a enseñar luego la Biblia. En la noche, hermanos, y predica el evangelio. Ministro, escucha atentamente. Así escrito llevo mis pecados. Aleluya, amén. Luego ministros recibieron la salvación. Hermano mismo predicaba el evangelio. Hermano no sabía inglés. ¿Cómo predica? Traducción, Google Traducción. Luego coreano escribe, ¿cierto? Y traduce inglés. Luego ellos hablaban. Entre ellos así. Luego también sus hijos que estudiaron en la universidad, ¿no? Pero no habla tampoco, no es perfecto, era trucha. Pero a través de sus hijos traduciendo, no sé cómo entiende, ¿cierto? Entre ellos, entendiendo. Entonces las autoridades recibiendo la salvación, luego más abrió hacia nuestras fundaciones. Así una vez, otro año, en la iglesia hermanos han visto. ¿Qué han visto? Primeramente los hermanos que tenían capacidad, médicos, gerente general de empresas, ellos nomás llevaban, ¿sí? Hospedaban en su casa, pero Dios bendijo a los hermanos. Ahí mirando los hermanos, ya ahora, todos los hermanos quieren llevar, todo. Por eso ya en el tiempo de campamento mundial, ¿qué hace Corea? Transforma. ¿Qué transforma? Su casa transforma. Mi casa chiquitito era, ¿cómo voy a hospedar un ministro de autoridad? Pero durante un año busca casa grande. Busca. Yo voy a llevar este año un ministro. Yo voy a llevar un rector de universidad. Yo también quiero hallar esas gracias. Luego ellos mismos, ¿sí? Ofrenda, una inversión fuerte, ¿sí? Algunos préstamos. Luego ya casa cambia grandes. Camas nuevas, baños limpios. Además hasta auto cambia, hasta auto cambia. Luego mi hermano también, ¿sí? Mi hermano también un día había auto, pero mirando los hermanos, ¿cómo así cambia por la fe, cierto? ¿No? Entonces mi hermano también cambió auto, mejor auto. Entonces cada vez autoridad llega a Corea y la iglesia llama a mis hermanos, anciano era de la iglesia. Llama, entonces mi hermano recoge las autoridades, autos, buen auto. Entonces los hermanos así, acompañando con la iglesia, por la fe, ¿sí? Avanzó. Por eso ahora casi poco más de 100, 200 autoridades llega. Entonces distribuye, ¿cómo distribuye?
Muchos hermanos quieren llevar, muchos, ¿sí? Muchos. Ahí así quiere hospedar los ministros, autoridades. Entonces, por la fe, los hermanos podían ver. En el principio no pensaron hermanos, ¿cierto? Pero ahí, con la iglesia, con el evangelio, pensando cuál es mejor avanzar, predicar el evangelio, los hermanos, su vida, calidad de vida también, subieron muchos hermanos. Casas más amplios, también autos más buenos autos. Para recibir, ¿a quién recibir? ¿A quién? Autoridades. En el principio, hermanos pensaban, ¿por qué iglesia, los autores deberían meter, ¿sí? Hospedar hoteles? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué carga a nosotros los hermanos? Pensaban. Pues no querían nadie, solo los hermanos, médicos, doctores, también gerente general de empresarios, ellos llevando, hospedando en su casa. Un ministro ya en su casa hospeda, ¿cómo puede hacer? ¿Ya puede servir comida chatarra? No era. Entonces pensando, ofrendando, invirtiendo dineros, ay, Dios en gran manera bendijo era. Dios ha dado más era. Siguiente año, los que hospedaron más se levantaron, porque han visto, ¿qué han visto? Dios me ha bendijo era, cuando recibimos las autoridades. De ese ahí los hermanos todos observaban, eso no es maldiciones. No hay maldiciones, ya, sí, Dios bendijo. Entonces ahí los hermanos también, yo también, un rector de la Universidad de África, yo llevaré, dice. Ese gerente general de comando departamental de tal país, yo llevaré, dice, todo lleva. ¿Sí? Aunque no es esclava autoridad, llevaba esto a sus casas, llevaba. Luego, ¿qué hace? Planea, cada hermano, ya, esta noche, ¿qué menú es? Otra noche, ¿qué menú? ¿A dónde voy a llevar? ¿A dónde? ¿Qué regalo le gusta? Luego ellos buscaban internet, estudiaba inglés. Por lo menos predicar, ¿cierto? Estudiaba hermano inglés. Los hermanos ahí avanzaron. Dios bendijo en gran manera. Muchos hermanos, cuando hace eventos, autos, buen auto, todo recoge autoridad. 200 autoridad, todo recoge. Hermanos recoge, directo. ¿Sí? Lleva a su casa. ¿Sí? Ya. ¿Para qué sirve el evangelio, cierto? Si necesario, Dios va a bendecir, Amén, hermano. Ahí, y mirando ese campamento mundial, podía ver a través de ese guía del pastor de siervos. En el principio no querían, ¿verdad? No le gustó, ¿sí? Porque pastor carga a nosotros, un peso es. Mejor era iglesias, pero a través de ese guía, los hermanos mejoró, avanzó mucho. Y Pastor Ospak en el mes de marzo va a viajar a Israel. ¿Sí? En el mes de marzo va a viajar a Israel. Llegó de gobierno de Israel una carta de invitación directo al Pastor Ospak. Sí pidió que enseñe, capacite educación del intelecto en Israel también. Entonces ahí viajando y convocó los hermanos, como unos 100 hermanos. ¿Sí? Limitado, cupo limitado. Entonces ahora Corea, muchos hermanos juntos, acompañando al pastor, va a viajar, va a ver, ¿cierto, hermanos? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? La gracia de Dios. Entonces mi hermano también va a acompañar. ¿Sí? Mi cuñada me escribió, junto va a ir allá, dice. Qué bien, dice. Sí, mi hermano también acompaña al pastor Ospak. Desea mucho diáconos, ancianos, hermanos, desea mucho acompañar al siervo, quiere ver, claro, gasta mucho pasaje, no es como $1,000, $2,000, pasaje mucho, pero muchos hermanos desean, luego acompaña, ve, ¿sí? Mi hermano también aquí vino, ¿verdad? No, Bolivia, antes, ¿no? Años atrás, ¿no? Vino matrimonio, ¿no? Entonces, yo también nunca pensé, pero estando en la iglesia, mi hermano también, teniendo diáconos, después ahora ancianos. Entonces siempre se reúne con Pastor Ospak, escuchando su guía, acompaña viaja. Muchos países viajaron, ¿sí? Asia, parte de Asia, luego Europa, África, también aquí Bolivia también llegó, ¿cierto? Esta vez Israel, ¿sí?
luego también aprendiendo quiere dar la conferencia, ¿sí? Entonces los hermanos también, tal vez piensa, ¿por qué iglesia así se me carga peso? ¿Por qué así insiste que venga tiempo, participe evento así? Sí, pero muy bueno, hermanos. Mientras acompañando a la iglesia, al siervo, el evangelio, Dios sí o sí va a bendecir, luego va a ver la obra de Dios. Amén. Entonces va a acompañar, hermanos. Solo seguir era seguir. ¿A dónde? Cola de la iglesia. Cola de ¿dónde? Nuestro Señor Jesús. ¿Dónde vaya Jesús? ¿No? Yo seguiré. Ahí nomás no sé a dónde va a ir, no sé muy bien, ¿cierto? Se seguiré. Sí, mientras siguiendo, juntamente nosotros van a recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Yo también me recuerdo el año 2006, yo creo, el año 2005, creo. Entonces yo tampoco sí sabía otros países, pero el año 2005, primer global campamento en Australia. Entonces yo no tenía pasaje, pero me preguntó, hermano Andrés, ¿tú deseas participar en ese evento? Sí, no tengo dinero, pasaje. Ora. Entonces yo primeramente, sí, orando, ay, Dios me dio. Sí, entonces pasaje era casi $2,000. Entonces para mí, imagínense, 2005. Mis compañeros, como colega dice, me dijo, tú eres loco y loco. ¿Por qué loco? Ese dinero desaparece. Ese dinero invierte, ¿sí? Tú abre tu negocio, eso, ¿cómo va a vivir? Cuando se casa, ¿cómo va a conseguir dinero? Mis amigos todos me aconsejaron, no vaya allá. ¿Por qué no vaya? El dinero va a perder. Si allá participa en el evento de la iglesia, ¿qué va a ganar? Entonces, casi me convenció. Entonces el dinero yo quería invertir otro. Casi escuchando, ¿cierto? Escuchando verdad, ¿cierto? Cuando me case necesita dinero. ¿De dónde? Ahorrar, capital, negociar, así. Pero escuchando, ahí yo incliné mi corazón con la iglesia, ¿sí? Una vez viajé a Australia. Desde ahí, casi todo el mundo yo también viajé, ¿sí? No sé de dónde, juntos viajando, acompañando solamente al pastor, a la iglesia. Entonces yo también viajando, escuchando la palabra, podía ver, hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora, siguiendo cola de la iglesia, ¿sí? Cola de siervo, sigue viajando. Pastor va a llegar a Los Ángeles, el fin de marzo viajaré mi matrimonio a Los Ángeles, de ahí Nueva York, ¿cierto? Luego regresar. No sé hasta dónde, ¿cierto? Pero donde siervo vaya, donde el evangelio me guía, ahí siguiendo Dios va a ayudar. Amén, hermanos. Pasó mucho tiempo, ¿cierto? Ya recién entramos. Ya primero de Samuel, capítulo 18 vamos a ver, capítulo 18, versículo 6 voy a leer. Ya todos se encontraron, primero de Samuel capítulo 18, 6. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, saliendo las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Ya esa historia creo que ya ustedes saben. Los filisteos llegaron a Israel para conquistar, pelear. Entonces hay uno de los filisteos, uno más grande, se llama Goliat. Cada día, ¿cierto? ¿Sí? Adelantando y menospreciando a Jehová Dios. Luego a Israel. Uno de ustedes y quieren pelear conmigo como un representante, adelante. Si yo pierdo, todos filisteos van a adorar, van a arrodillar ante usted.
pero nosotros ganamos, usted tiene que ya rodillar, ¿cierto? Entonces mirando su físico demasiado grande, casi 3 metros, grandotes, fuertes, todos temblando, israelitas, ¿cierto? ¿No? Quería escapar mirando ese grandote, ¿cierto? Alguien orinando y escapando. Tenía miedo, ¿cierto? Imagínense esa situación. Entonces ahí David, muchacho, llegó. ¿Sí? ¿Cómo ese malo puede maldecir nuestro Dios? Dios es poderoso. Luego, por la fe en nombre de Jehová, enfrentó, ¿verdad? ¿No? Con Goliat. Goliat con espada y lanza, ¿cierto? Pero ya muchacho David, ¿con qué peleó? Con una onda era. Metió una piedra, ¿cierto? Ahí directo y clavó de su frente. Luego se cayó. Aunque en la mano de David no había espada, agarrando espada de Goliat y cortó cabeza de Goliat era. Luego su cabeza también creo que grande, ¿cierto? ¿No? Creo que no una mano suficiente, 2 manos así. Creo que así trayendo cabeza de Goliat. Trayendo al campamento de Israel, se sorprendieron. ¿Cómo así puede hacer? Jehová Dios ayudó. Exaltando a Dios, luego con David gritando muy feliz. Saúl escuchando, ¿cierto? Ya nosotros ganamos. ¿Quién era ese muchacho? ¿Quién es? Mirando un muchacho chiquitito era. Está Dios, está con usted. Luego ahora, sí, regresando a Israel, ¿verdad? ¿No? Ya al regresar en su país Israel, mucha gente salieron de todas las ciudades, ¿cierto? Luego las mujeres danzando, cantando. Ahí está escrito. Ya las mujeres cantaron. ¿Cómo cantaron? Ya, ¿cómo canta? Saúl hirió miles, así canto, no sé muy bien. Pero cantando y habló, ¿qué habló? Saúl hirió miles. David hirió a 10,000. Ya cuando Saúl escuchando esta canción, esta palabra de las mujeres, de las personas, un pensamiento entró, ¿qué entró? Qué maldito era. Si cómo puede hablar de esa manera, ¿cierto? O Saúl hirió miles, David hirió a 10,000. Luego se enojó, no agradó. Vamos a ver versículo 8. ¿Se encontraron versículo 8? Ya 8 voy a leer. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino era. Entonces en el corazón de todo pueblo de Israel más daba, más exaltaba, ¿cierto? ¿A quién? David era David. Le gustó. David hirió 10,000. Él es salvador de nosotros. David, aunque Saúl también y trabajó y hirió, pero miles era. En el corazón del pueblo de Israel ya estaba, ¿quién? David era David. Entonces Saúl no agradó mucho eso, se enojó. ¿Cómo puede hablar? ¿Qué falta más entonces? ¿Qué falta más? Solo mi lugar, mi reino era. Hay un pensamiento dentro. Sí, no, ese reino es mío era. Quería cuidar, no quería perder, ¿cierto? Desde ahí, espíritu malo y tomó, dice Saúl. Luego, como igual que antes, David, muchacho David, cantando antes Saúl. Cuando Saúl le dolió cabeza, ¿sí? Entonces siempre muchacho David cantaba, mientras cantando con instrumentos de la música, ese dolor de la cabeza, ese dolor de Saúl se fuera. Igual que como antes, ahora David está tocando, pero Saúl ¿cómo miraba? Saúl ¿cómo miraba? Sí, mis pueblos, sí, dieron 10,000. ¿Qué falta más? Ese mi trono David va a agarrar. No, yo quiero tener, no quiero perder, ¿cierto? Ese reino era, muchas riquezas, todo honores, ese mío es. Luego en el corazón de Saúl tenía ese corazón. Luego también mirando ese David, ese siempre pronto me va a quitar, pronto va a quitar mi trono, pensando y quería matar era. Justo en su mano tenía una lanza, quería enclavar, tiró, ¿cierto? Pero él desvió, David escapó.
Desde ahí Saúl, ¿sí? Toda la vida de Saúl, ya él planea. ¿Qué planea, hermanos? Ese David va a quitar. ¿Qué va a quitar? Mi reino era mi reino. No, yo no quiero perder. Luego Saúl mismo quería agarrar, proteger era su vida, su reino. Luego cada vez mirando a David, intentó matar eso. Pero como Dios protegió muy bien, ¿no? A David, ¿sí? Luego David escapando. Finalmente, David también un pensamiento entró. Yo mientras estando aquí en Israel, Saúl siempre me va a perseguir. Luego mandando soldados, luego me va a matar. Por eso David también se fue a otro país, ¿sí? Como de los filisteos, ahí se fue. Pero una vez David también no estaba en Israel, ahí otra vez los filisteos llegaron a Israel con mucha cantidad, quería atacar, llegó. Entonces Saúl mirando esas situaciones, tenía miedo, ¿verdad? ¿No? Sí, tenía miedo. Ya filisteos llegaron, ¿qué voy a hacer? Ese tiempo también justo también Samuel, el profeta de Dios, también murió. Entonces en Israel no había. ¿Quién no había? No había. ¿Quién no había? David no había. Siempre filisteos llegaban, atacaban. Saúl envió. ¿Quién envió? ¿Quién envió? David envió, era David. David prudentemente, por la ayuda de Dios, solucionó todo era. Sí venció David. Siempre David enfrentando, peleando, David venció era. Ahí podía tener paz en Israel. Pero como así Saúl persiguiendo, y David también no puede estar más en Israel. Por eso se fue al el territorio de Filisteo, otro país se fue. Además también el profeta Samuel y murió. Pero lamentablemente llegaron los filisteos. Entonces en Israel no había más. ¿Quién no había? Siempre cuando llegaba el filisteo, ¿quién pelearon contra el filisteo? David. David prudentemente luego y venció y solucionó. Pero David ya está en Israel. Ya hermano, David está en Israel. Ya se fue, ¿cierto? Ya no había. También el profeta Samuel también no había y murió. Vamos a buscar, ¿sí? Ya, hermanos. Ya capítulo 28, ya usted tiene el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 28, de segundo voy a leer. Ya aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aquí los filisteos se reunieron, luego está atacando, ¿cierto? Llegando a Israel. Entonces, como David también estaba en el grupo de filisteos, no podía estar más en Israel. Aquí versículo ya 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ram, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ya versículo vamos a ver 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ya aquí vamos a ver, y Saúl después de perseguir a David ya no puede estar en Israel, estando en Filisteos. Luego también el profeta Samuel murió, pero lamentablemente ya llegaron los filisteos unidos, quieren atacar, destruir a Israel. Entonces ya Saúl miró, ya tenía miedo, se turbó. Entonces él buscaba a Jehová, pero Jehová respondió, no respondió. Ya el profeta Samuel también murió, David siempre contra filisteos pelearon y ganaron, triunfaron, pero David tampoco era. Entonces y Saúl se turbó, no sabe qué va a hacer. Luego finalmente y buscó una mujer adivina. Sí, brujería, ¿cierto? ¿No? Aquí hablando, ¿no? Brujería. Y busca, siendo elegido de Dios, siendo conociendo Dios, buscaba una adivina, mujer adivina. Luego ahí a través de mujer adivina y sacando era Samuel que murió, ¿cierto? Y Samuel profeta y otra vez sacando, trayendo luego y conversando. Entonces ya vamos a ver Samuel que dice. Ya 11, capítulo 28, 11. Ya la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Luego Samuel adivina, trajo y Samuel. Ya Samuel luego, ¿qué dijo? Vamos a ver versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ya 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero y David. Luego, y versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Samuel habló, porque Saúl se apartó de Dios, hermanos. Si así está escrito, ¿verdad? ¿No? Saúl se apartó, porque ya Dios se levantó, rey de Israel. Saúl eligió, era Dios mismo, entregando ese reino de Israel, toda la riqueza, necesidades, todo ya ha entregado a Saúl. Que Dios quería trabajar por medio de Saúl, era Saúl. Pero Saúl, más de creer, recibir la palabra de Dios, más inclinaba. ¿Qué es? ¿Sí? Su vista, más confiando en sí mismo. Cuando después de matar a Goliat, regresando a Israel, las mujeres cantaron y hablaron. Saúl hirió miles, David hirió a 10,000. Al escuchar, entró un pensamiento. Toda la persona le gusta a David. Entonces, pueblo de Israel levanta como rey en Israel, luego me vota. No, si ese David me va a quitar, era ese mi lugar. Entonces, cuando entró ese pensamiento, Saúl, y confiando en sí mismos, luego y quería proteger a sí mismos, quería cuidar su vida, también sus lugares. Por eso mirando a David, ya no le gustó, desde ahí quería matar. Finalmente David no puede estar en Israel, se fue a otros países. Sí, hermanos, aquí David es sombra de
nuestro Señor Jesucristo, era Jesucristo. Muchos hermanos alejan de Dios, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Mientras sirviendo es el Evangelio, ve situaciones. Por las situaciones muchos alejan, deja de nuestro Señor Jesucristo. Mientras David estaba en Israel, David protegió, era cuidándose, y Saúl, su reino, su familia, su esposa, todo ya cuidó, ¿verdad? ¿No? A través de David. Pero Saúl y expulsó, era hecho, era lejos, lejos de David. De ahí, cuando llegó los enemigos filisteos, ahí murió. Ese día murió sus hijos juntos, su familia todo, y murieron. Así terminó la vida de Saúl, era Saúl. Hermanos, nosotros también mientras sirviendo es el Evangelio, tal vez se ve, ¿cierto?, diferentes situaciones. Pero en ese momento, como David protegió, David solucionó. Estando con nosotros, como David, con Saúl, y podía. Igualmente era. Nuestro Señor Jesucristo, después de recibir la salvación, estando con nosotros, a mi persona, a nuestra familia, a nuestros hijos, todo va a proteger. Único nuestro Señor Jesucristo puede proteger a nuestra vida, a nuestra familia, ¿verdad? ¿No? Pero muchos hermanos también por situaciones aleja desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dedica. ¿A qué cosa dedica? Yo necesito, quiero vivir bien, quiero proteger, yo necesito. Luego muchos dedican para cubrir necesidades, para proteger a sí mismos, a sus familias. Pero en verdad, sin Jesús, ¿cómo podemos proteger todo? A mi familia, a nuestra vida. Finalmente Saúl, ¿sí?, votándose, y David, luego también hasta profeta Samuel muriéndose. No se quedó nada alrededor de David y Saúl, no había. Cuando llegando a algunos problemas, situaciones, ya no había. ¿A quién va a preguntar? ¿A quién me va a ayudar? Finalmente, y Saúl buscó una mujer, adivina, demasiado lejos era su corazón de Saúl, ya desvió demasiado, lejos de Dios. Samuel dijo, tú estás apartado de Dios, tú eres enemigos, confiando en sí mismo para cubrir, proteger a sí mismos, viviendo tanto tiempo, alejado de Dios. Ahí finalmente la guerra, ahí terminó sus vidas. Hermanos, nuestra vida también, único Jesús puede proteger a nosotros, ¿verdad? ¿No? Amén, hermanos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestras vidas, único, Jesús puede proteger, cerca viviendo, sirviendo para el Evangelio, mientras toda la necesidad sí o sí va a cubrir, va a solucionar. Pero Satanás también va a engañar, como a Saúl hirió miles, Saúl, David y 10,000. Al escuchar, a él me va a quitar 1,000 lugar. No, a mí me gusta, yo quiero proteger 1,000 lugar, ¿sí? Cuidándose, luego protegiendo a sí mismos, y perdió todas las cosas. Hermanos, ustedes también esta mañana escuchando, usted quiere proteger, usted quiere vivir a sí mismos. Si usted sí tal vez viviendo en esa manera, ¿cierto? Sí, protegiendo a sí mismos, protegiendo a mí mismo, viviendo para mí mismo. Esa vida es maldiciones. ¿Por qué maldiciones? ¿Qué hay problema, pastor? Yo quiero vivir para mí. ¿Qué problema es? Lamentablemente no tiene capacidad como Saúl. Cuando llega el enemigo, ¿en qué manera va a proteger? Todo va a ser destruido, todo va a morir una vez. Por eso único Jesucristo puede proteger. Por eso nuestra vida, ¿no?, después de recibir la salvación, con la iglesia, con nuestro Señor, es el Evangelio sirviendo. Entonces Dios todo va a proteger, luego va a ayudar, hermanos. Este año 2022, si nadie vive para sí mismos, hermanos. Sí, ahora usted tal vez pensando para mí mismos, esos. Pero una vez llega fuera de nuestra capacidad, límite, ahí va a caer, todos va a sufrir.
pero con nuestro Señor Jesucristo, siempre andando, sirven del Evangelio, Jesús todo va a proteger, mientras David estaba en Israel. Cada vez filisteos enemigos llegaron, atacaron, amenazaban. David presentó, David enfrentó, ahí solucionó todas las cosas. Mantenía paz, tranquilidad, llena de paz en Israel. Esta mañana todos los hermanos ya viviendo solamente para el Evangelio. Para el Evangelio, nosotros invirtiendo mi vida, mis tiempos, materiales, ofrendas, como sea, todos. Entonces nuestro Señor también va a proteger y bendecir. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, orando, terminamos. Esta mañana, Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos la vida de Saúl y David. Saúl tenía todo, el reino de Israel, las riquezas, la familia, también todas las cosas. Pero cuando escuchó, Saúl hirió miles, David hirió 10,000. Escuchando el corazón del pueblo de Israel, él entró un pensamiento. Si David va a quitar mi lugar, mis reinos, no, yo quiero proteger, yo quiero vivir para mí mismo, mientras así él viviendo alejado de Dios, apartado de Dios. Luego cuando David se fue a otro país, el profeta Samuel también ya murió. En su país Israel ya no había quien va a guiar, aconsejar a través de la palabra de Dios. Los filisteos se unieron, luego llegaron a Israel. Saúl tenía miedos, no sabía qué va a hacer, porque buscando a Dios, orando a Dios, no respondía nada. Tampoco tenía profetas, tampoco David estaba en Israel. Él finalmente, buscando una mujer adivina, podía ver su corazón totalmente apartado de Dios, totalmente alejado de Dios. Ahí, el mismo día, él murió con sus hijos. Fue cortada su cabeza, su cuerpo fue clavado a la pared. Una vida más miserable, ahí terminó. Dios Padre, después de recibir la salvación, nosotros también. Entonces, cada uno, sí, sirviendo el Evangelio, acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez viene problemas, enemigos, pero mientras estando juntos, nuestro Señor Jesucristo va a proteger, va a solucionar todas las cosas, luego va a dar mejor cosas. Pero también algunos mirando situaciones, como recibe ese pensamiento como Saúl, va a fracasar, va a perder mientras sirviendo el Evangelio. Mejor yo voy a vivir para mí mismo, yo voy a proteger a mí mismo. Luego mientras viviendo en el mundo profundamente, dedicando solamente vivir para sí mismos, proteger a sí mismos. Luego, como lejos de Dios, Dios Padre, esa mañana todos los hermanos, ni uno, ¿sí?, viviendo como Saúl para sí mismos, ¿sí?, como David, muchacho David, aunque frágil, débil, pero solamente sirviendo al Señor, a Dios. Nosotros también, este año 2022, todo tiempo, toda la manera, acompañaremos a la iglesia, el Evangelio. Predicaremos y llevaremos este Evangelio. Nosotros acompañando, mientras Dios todo va a solucionar. Esa mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa mañana hasta aquí compartimos, ¿no? Si luego pedimos oraciones, como el pastor Ospa, el siervo, va a viajar en el mes de marzo a Israel y África. De Israel a África también, los presidentes de África llamaron, pues ahí sí pueden orar su salud. También aquí en Bolivia los hermanos también que están enfermos pueden orar. Sí, esta mañana hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, ¿no?, por la palabra, pastor.
También quiero dar algunos anuncios, hermanos. Del 15 al 17 de marzo realizaremos seminario bíblico en La Paz. El expositor va a ser el pastor William Escobar, ¿no? Todos los hermanos podemos preparar, ¿no? También a través de oficina podemos también adquirir mayor información para la organización. También, hermanos, tenemos el estudio bíblico con el pastor Oxupark, el Evangelio de San Juan a nivel nacional, miércoles a las 7 de la noche y sábado a las 6 de la tarde. Esto se transmite por el canal Cristo TV, ¿sí? También los hermanos pueden buscar, ¿no? En el Play Store también hay la aplicación para poder ver las prédicas del pastor Oxupar, o también el Cristo TV también es el canal 27, ¿cierto? Entonces, en diferentes partes de Bolivia ustedes también pueden buscar este canal y también pueden, ¿no?, aprovechar y compartir también a sus familiares para que puedan ver la transmisión. Para anunciar el Evangelio, hermanos, en los diferentes lugares y provincias, todos, ¿no?, en las diferentes áreas, hemos habilitado una cuenta, ¿sí? Una cuenta exclusivamente para el desarrollo del Evangelio en los diferentes sectores de Bolivia, ¿sí? Esta cuenta está a nombre de Diácono Jorge Parrado, es en el Banco Visa, el número es 213-84-818, ¿sí? Todos los hermanos que desean apoyar una ofrenda para este servicio lo pueden hacer. También, si el número de cuenta, pueden ir a oficina directamente. También, hermanos, todos nuestros cultos y reuniones estamos realizando este tiempo de manera virtual. Pero, hermanos, a partir del 6 de marzo realizaremos de manera presencial, ¿sí?, aquí en la iglesia. Entonces, todos los hermanos también, muy importante que puedan portar sus carnets de vacunas, ¿sí? Como recomendación, por favor, pueden ir comunicando a los hermanos, esto para prevenir, ¿cierto?, las dificultades. Por favor, hermanos, esa parte también los guías pueden considerar y también, ¿no?, comunicar a todos los hermanos. También, hermanos, todos los domingos a las 6:30 de la tarde tenemos predicación dominical con el pastor Oxupar. Hoy también a las 6:30 pueden invitar a sus familiares. Los links vamos a mandar a través de los grupos, a través de los guías. Pedimos, hermanos, oración por la salud de los siervos y los hermanos, ¿sí? Los siervos que este tiempo nos han visitado, vamos a orar, ¿sí?, por la salud también de ellos. También pedimos la oración por el hermano Manuel Ancalle y la hermana Alejandra Condori, padres del hermano Rubén Ancalle, ¿no? Ellos están un poco delicados de salud. Por favor, todos los hermanos juntos podemos orar también por los padres de hermanos Rubén Ancalle. Servicios de ofrenda, hermano, lo pueden hacer también de manera virtual, hacer un depósito bancario en el Banco Unión. El número es 1-1-6364840. Está a nombre de Diácono Jorge Parrado. Este es el Banco Unión. Si quieren más información, por favor, pueden pedir también a oficina, ¿sí, hermanos? Muy bien, hermanos, muchas gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos a las 6:30 de la tarde en la predicación dominical. Gracias, buenas tardes.